Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la capacitación sobre el tema de notificación, reporte, investigación y respuesta ante incidentes y emergencias. Los objetivos de esta capacitación, vamos a identificar y analizar los conceptos relacionados a accidentes e incidentes de trabajo. También vamos a identificar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo para tomar medidas de control, en este caso medidas correctivas, a las cuales éstas puedan evitar, ¿no?, a futuros accidentes o que puedan volver a ocurrir. Primeramente, tenemos la clasificación de accidentes, ¿no? Los accidentes se clasifican en accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Dentro del accidente incapacitante tenemos 3 puntos, que es accidente incapacitante total temporal, tenemos accidente incapacitante parcial permanente, accidente incapacitante total permanente. ¿Qué es un accidente de trabajo? ¿No? Según, en este caso, la ley 29783 y el reglamento 005, el decreto supremo 005/2012 dice: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, un trabajador está bajando las escaleras, pero viene otro compañero y le quiere hacer una broma y le empuja, ¿no? El trabajador cae, se resbala, se tropieza y se fractura el pie. ¿Es un accidente de trabajo? No. ¿Por qué? Porque normalmente tiene que ser un accidente, es un suceso repentino, en este caso, ¿no? Es un suceso repentino. No puede ser por alguien que lo ocasione, ¿no? Ahora, también accidente de trabajo se considera aquel que se produce durante la ejecución de la actividad, en este caso, y por órdenes de tu jefe o de tu empleador, ¿no? En este caso, si tu jefe trabajas, digamos, de 8 a 6 de la tarde y tu jefe te manda que tienes que ir a otra sede a las 8 de la noche y en ese transcurso tú te accidentas, ¿se considera un accidente de trabajo? Sí, porque has sido mandado por tu jefe inmediato. Vamos a describir brevemente la clasificación de los accidentes. Según la gravedad, tenemos accidente leve. Es un suceso cuya lesión resulta de una evaluación médica que genera en el accidentado un descanso médico breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores. Si una persona se accidenta, en este caso, sufre un raspón, un golpe, pero fue atendido a una clínica y el doctor le indica que sí, te encuentras bien, solo has sufrido un golpe leve, el cual normal tienes que retornar mañana a trabajar, eso se determina como un accidente leve. Según su gravedad, tenemos accidente incapacitante, suceso cuya lesión resulta de una evaluación médica, da lugar a descanso, ya sea la ausencia justificada de trabajo y tratamiento. Si tú te fracturas un brazo, una pierna, ¿no? O te has roto la cabeza, digamos, y llevan a una clínica, te atienden, pero tú normalmente vas a tener tu descanso médico autorizado porque te hiciste en el trabajo, obviamente. Eso se considera como accidente incapacitante, porque vas a volver a trabajar, ¿no? Porque si tiene un proceso de recuperación. Ahora, según el grado de incapacidad, ya habíamos verificado al inicio, tenemos 3 tipos.
total temporal. ¿Qué quiere decir? La imposibilidad de utilizar su organismo y se otorga un tratamiento hasta su recuperación. Si tú te fracturas una pierna, te has accidentado y te fracturas una pierna, obviamente vas a volver a recuperarte, vas a volver a utilizar tu pierna, ¿no? Tu miembro en este caso, ¿no? Ello se determina como accidente incapacitante total temporal. Ahora, el accidente parcial permanente quiere decir la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tú te accidentaste utilizando una máquina de oxicorte, ¿no? Y sufriste una lesión en la muñeca. Te llevaron al doctor, te diagnosticaron, te enyesaron, pero a pesar de eso, ese dolor persiste, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no lo vas a utilizar tu mano como debería ser, siempre vas a tener que utilizar una muñequera, entonces eso ha sido un accidente incapacitante parcial permanente, o sea, la pérdida parcial del miembro, ¿no? Ahora, qué es en este caso el accidente de incapacidad total permanente? Es la pérdida automática o funcional total de un miembro u órgano, ¿no? Se considera a partir de la pérdida del dedo del meñique, o sea, quiere decir la amputación. Si a raíz de un accidente, digamos que has estado soldando o cortando, ¿no? Te has lastimado la mano, el brazo, la pierna, el cual te lo han amputado, ya eso se considera como un accidente incapacitante total permanente. Y el accidente mortal es un suceso producido de manera repentina cuyas lesiones producen la muerte al trabajador. Como pueden observar, bueno, los accidentes mortales no siempre están en los trabajos de alto riesgo, o trabajos en este caso que son considerados trabajos en altura o trabajos eléctricos, ¿no? Los accidentes pueden estar presentes en cualquier actividad que estemos realizando. Accidente de trabajo. ¿Qué es un incidente? Es muy diferente a accidente, ¿no? Es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? O en el que si ésta sola requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? Si tú te has resbalado, te has caído, te hiciste un raspón, ¿no? O te hiciste un pequeño corte, simplemente, ¿cuál es el flujo? ¿No? Te llevarán en este caso, a tópico de la empresa, ahí tienen botiquines, te harán los primeros auxilios, te curarán la herida, ¿no? Y posterior a ello, tú puedes volver inmediatamente a trabajar. ¿Por qué? Porque no tuviste nada, siempre ha sido un pequeño rasgo. Entonces, si no ha sido necesario que tú vayas a una clínica, simplemente has retornado a trabajar inmediatamente, se considera un incidente de trabajo. ¿Qué es un incidente peligroso? Todo suceso potencialmente riesgoso que podría causar lesiones o muerte a un trabajador. ¿Qué quiere decir? Si estamos en una planta o estamos en un área de trabajo, que quizá tenemos almacenados productos químicos, o quizá tenemos andamios, ¿no? Instalados que están con equipo, pero esos andamios no están fijados, no están señalizados, en cualquier momento se va a desplomar. Obviamente va a causar la muerte o accidentes graves a los trabajadores. Entonces, ellos se identifican como incidentes peligrosos. El decreto supremo 00398, ¿no? Es la norma técnica de seguro complementario de trabajos de riesgo, el SCTR, ¿no? Nos indica en el artículo 2 qué accidentes nos cubre el SCTR, ¿no? Principalmente el SCTR te va a cubrir accidentes de trabajo, más no accidentes comunes. Hay que tener bien claro ese punto, porque hay trabajadores, en este caso he tenido experiencia con trabajadores que se han accidentado o han tenido un accidente común, pero ellos querían que se lo active su SCTR. No, no, eso es exclusivamente para accidentes de trabajo.
Aquí hay puntos muy importantes que la norma también obliga, en este caso menciona, que no se consideran accidentes de trabajo cuando son ocurridos en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. Si tú te accidentaste saliendo de tu casa antes de llegar a tu trabajo, no es un accidente de trabajo, es un accidente común. También no se considera accidente de trabajo cuando son causados por participar en riñas y acciones ilegales, ¿no? Si por ejemplo tú participaste en una protesta, la huelga, el paro, te accidentaste, no se te considera un accidente de trabajo. En este caso, los que ocurren por incumplir una orden escrita específica de la empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si para hacer visitas a clientes o para hacer un traslado de alguna, en este caso de algún pedido, hay un procedimiento, un flujo que se tiene que llevar, ¿no? Por ejemplo, para ir a visitas a un cliente, se tiene que tomar un taxi, en este caso un taxi aplicativo quizás, en el cual se tiene que utilizar, pero tú incumpliste con esa regla. No tomaste el taxi, hiciste por otra ruta y en esa ruta tú te accidentaste. No se considera un accidente de trabajo porque estás incumpliendo, ¿no? Con la norma que ha establecido la empresa. También no se considera un accidente de trabajo los que son ocurridos en actividades recreativas, deportivas o culturales. Si la empresa en su aniversario, en este caso, organiza un deporte, ¿no? Y tú te accidentas en ese deporte. No se considera un accidente de trabajo, es un accidente común. Los que ocurren durante permisos, licencias y vacaciones. Tú estás de vacaciones y te accidentaste, tampoco se considera un accidente de trabajo. Entonces, para la investigación de accidentes hay que tener bien en claro estos 4 puntos. Lo primero que se tiene que hacer es recolectar la evidencia. Segundo, analizar la causa. Tercero, proponer las acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir. Y cuarto, hacer el seguimiento de estas mismas acciones, si están implementadas o no. Como primer punto, las características de la investigación de accidentes debería ser de la siguiente manera. De forma rápida, se debe realizar en lugar de los hechos, en este caso, debe ser realizado por una persona competente, imparcial, ¿no? También con una actitud de detective, reservados y apresurar juicio, en este caso, en caso de accidentes mortales, ¿no? Contar con una actitud de confianza sin buscar, ¿no? O sea, si bien es cierto, cuando hay accidente de trabajo, lo primero que hace en la investigación es llamar al accidentado, entrevistarlo, ¿no? En este caso, no es que te va a juzgar, no es que te va a culpar, no, simplemente es una investigación. Para ello se recopila la información. Justamente acá tenemos un breve resumen, ¿no? De cómo se recolectan las evidencias. Primero, tenemos que observar la posición de cómo quedó el lugar en este caso, el lugar del accidente, de los hechos, cómo quedó el trabajador después del accidente. En este caso, si es posible hacer una simulación, ¿no? De las posiciones de los trabajadores, algo como una reconstrucción de los hechos, ¿no? Las condiciones, cómo ha quedado. En las partes, va ahí personas involucradas en el accidente, obviamente el accidentado o los accidentados también podría ser. El inventario de equipos. Si bien es cierto, hemos tenido 4 equipos, quizá, y 3 de ellos han sido dañados, o 2. Verificar el uso del EPP de todos los trabajadores involucrados, si han estado con su EPP completo, adecuado o no. Entonces, toda esa evidencia va en este punto. En personas, ahí van las entrevistas, las versiones de las personas involucradas, de los testigos, ¿no? En este caso, ¿quién lo vio? Y las preguntas a las personas involucradas es, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó el accidente?
¿Con quién estaba usted cuando pasó el accidente? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Por qué cree que pasó el accidente? Entonces, esos detalles se recopila esa información en este punto. En papeles, más que todo en documentos, ¿no? ¿Qué debería tener? Permisos de trabajo de alto riesgo, si es que hubiera realizado trabajo de alto riesgo, o en este caso, el ATS o el AST, checklist de verificación, documentos de sistema de gestión, procedimientos existentes, planes, registros, capacitaciones, ¿no? En este caso, registros de vigilancia médica del trabajador. Entonces, todos estos documentos se tiene que verificar en este punto de recolección de evidencias. Una vez ya que hayamos recolectado las evidencias, se va a realizar el análisis de causa, ¿no? ¿Y quiénes lo van a realizar? Los jefes del área, el comité, en este caso si hubiera supervisor de SOMA, también va a estar dentro, ¿no? Entonces, todos ellos van a analizar las causas y van a dar su conformidad o su no conformidad, ¿no? Dentro de ese análisis de causas están las causas inmediatas, que son los actos estándar y las condiciones subestándar, ¿no? Como hemos podido ver, identificar los actos subestándar son los actos que puedan surgir por omisión o por acción, en este caso, o en este caso supone la violación de las prácticas, las reglas, ¿no? Las condiciones de subestándar es la presencia de riesgo en el ambiente, ¿no? En el caso de donde que se trabaja o se hacen las actividades, ¿no? Que se deriven las instalaciones, ya sean equipos de trabajo, ¿no? La pregunta, ¿por qué se producen los accidentes de trabajo? Más que todo, es muy importante, es por causas inmediatas. Esas causas inmediatas son los actos y condiciones substantes. Entonces, esos dos puntos son la causa o la raíz de ocasionar un accidente. Claro, muy aparte de la falta de control, muy aparte de causas básicas, ¿no? Factores personales, factores de trabajo. En falta de control, en este caso, ¿por qué ocurriera un accidente por falta de control? Quizás hay ausencia de documentos, de procesos, no cuenta con, digamos, con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Y por causas básicas, ¿no? Están dos puntos, factores personales y factores de trabajo. Factores personales, en este caso, si el trabajador va a realizar trabajos en altura, de repente sufre o tiene fobia a las alturas, ¿no? Falta de experiencia, quizás no tiene mucha experiencia para realizar esos trabajos, o de repente tiene problemas en la adicción a las drogas, el alcohol, ¿no? Entonces son factores personales. En los factores de trabajo, falta de supervisión, en los procesos de mantenimiento, falta de la norma y procedimientos para operar máquinas y equipos, de repente presiones para cumplir con un nivel de producción en un tiempo muy corto, entonces, o sea, las exigencias, ¿no? También son factores de trabajo. Factores personales, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos caídas de desnivel. ¿Qué quiere decir? Que el personal está distraído, está caminando, de repente viendo el celular, no está enfocado que dónde está yendo, ¿no? Dónde está pisando. Fatiga y el estrés, ¿no? Carga laboral, exigencias, no hay una organización de tiempo, ya sea tu tiempo con el trabajo. También la falta de normas y procedimientos para operar máquinas y equipos o almacenaje de productos químicos también, ¿no? Dentro de las causas inmediatas, como hemos podido observar en el breve resumen anteriormente, son los actos y condiciones subestándar. Dentro de los actos, como pueden observar, son todas las acciones o prácticas incorrectas realizadas por el trabajador, o sea, por el comportamiento del trabajador.
En la primera imagen está trabajando sin usar EPPs y todavía está con mantenimiento en este caso, trabajos eléctricos. En la imagen 2, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado, ¿no? Por más que uno sepa, diga que sí sé, sí conozco, si no estás capacitado, no estás autorizado, no lo utilices ningún tipo de equipo o máquina, ¿no? Y el exceso de confianza, que es el común de todos, ¿no? Que nunca me ha pasado, que siempre he trabajado, toda mi vida he trabajado así, nunca me ha pasado esto, ¿no? Pero los accidentes no te avisan, ¿no? Las condiciones o estándar. En este caso, obviamente son las herramientas. Si tenemos una herramienta en mal estado, obviamente no tenemos que utilizarla. Simplemente reportar. Iluminación deficiente, ¿no? De repente no tenemos una buena iluminación en nuestro puesto de trabajo, entonces no podemos realizar la actividad, ¿no? Falta de orden y limpieza. Si no tenemos un buen orden y limpieza, obviamente no vamos a poder laborar. Si tan solo vemos el desorden, ya nos hemos estresado, ya, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Las causas inmediatas, ¿cuáles son los ejemplos de condiciones y actos? Como pueden observar, ¿no? Superficies de pisos húmedos, resbalosos, fuga de gas, área de trabajo poco iluminada, nivel de ruido muy alto, herramientas y máquinas en mal estado. Los actos subestándares, no seguir procedimientos establecidos, ¿no? En este caso por la empresa, lubricar los mecanismos en movimiento, no colocar los resguardos de las máquinas, ¿no? Una vez finalizado el mantenimiento y el uso inadecuado de los EPPs. Acá tenemos un ejemplo en el área de construcción, exceso de confianza, ¿no? Un acto subestándar. Otro acto subestándar que no está utilizando ningún, bueno, en ese caso el arnés, ¿no? Pero de esa forma tampoco no se trabaja con una escalera. Las condiciones inseguras, que el área esté desordenada, pueda generar caídas, tropezones. En este caso de un almacén que no esté bien estructurado o anclado, ¿no? Obviamente va a haber caída de objetos, desplome. Ante un accidente de trabajo, ¿qué es lo primero que se tiene que realizar? ¿No? ¿Cuál es el flujo de que todos debemos manejar o debemos conocer? Primeramente, se tiene que hacer el uso del SSTR. Para ello, el SSTR tiene que estar activado, ¿no? Posterior a ello, el empleador es responsable de la seguridad y salud del trabajo que deberá registrar el accidente en un registro de accidentes y enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labor, debidamente ser exhibido ante una inspección por las autoridades administrativas del trabajo, ¿no? Entonces, ante un accidente, ¿cuál es el flujo que en este caso ustedes deberían cumplir? ¿No? Normalmente todas las empresas, si me accidento, obviamente voy a reportar a mi jefe inmediato reportará a recursos humanos hará los trámites, en este caso si es necesario ir a la clínica, o quizá la atención será solo en el tópico de la empresa. Entonces, es muy importante contar con un flujograma de accidente de trabajo. La solicitud en este caso, ante un accidente de trabajo, ya sea grave, la solicitud de atención médica por el accidentado es este documento, como pueden observar en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Este documento, ¿quién te lo va a facilitar? El área de recursos humanos de la empresa. El registro obligatorio, que es uno de los registros obligatorios el cual obliga la ley, es este registro, ¿no? Una vez que haya ocurrido un accidente, se hace la investigación con su informe correspondiente y el registro tal cual estamos visualizando, ¿no? Ahí, por ejemplo, va datos del trabajador, edad, DNI, y el tiempo de tipo de contrato, el tiempo de experiencia que tiene en ese puesto, si es antiguo, de repente es nuevo,
va el día de, perdón, la fecha del accidente que ocurrió y la fecha de la investigación, ¿no? También se determina si el accidente ha sido grave, ha sido leve, ¿no? Cuántos trabajadores han sido afectados. Acá se describe, en este caso, la descripción de los hechos, ¿no? Las causas las cuales originaron el accidente y aquí en la parte inferior se va a colocar las medidas de control, ¿no? Y qué día se va a ejecutar, cuál es el plazo, en cuánto tiempo se va a ejecutar o se va a implementar esas nuevas medidas de control para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y posteriormente se detalla las firmas del responsable de la investigación y del responsable del registro. Informe de investigación de accidente. Justamente ese registro va de la mano con este informe. El informe obviamente va a tener la siguiente información. La empresa, nombre de la empresa, nombre del trabajador, fecha, lugar, información sobre las perdón, la descripción del suceso, causas básicas inmediatas, medidas correctivas y la verificación de las acciones correctivas implementadas. Por último, nombre y firma de los responsables de la elaboración del informe. ¿Quiénes investigan un accidente? Cuando hay un accidente, ¿quiénes son las personas que se encargan de investigar? Son, por ejemplo, el jefe del área o supervisor, en este caso, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, el comité, los miembros, en el caso si la empresa tuviera un comité o un supervisor, los miembros que atestiguan al hecho, ¿no? Entonces, todas estas personas van a tener que reunirse, van a tener que realizar la investigación del accidente. Ejemplo, un operario de mantenimiento realizaba labores de pintura sobre una tolva de una altura de 4 metros, ubicado sobre la banda transportadora de dicho equipo. Durante la operación, el trabajador perdió el equilibrio y cayó al piso, causándole la muerte. Un compañero se acercó al lugar, encontrando el cuerpo del trabajador sobre el piso. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar acá? Una investigación. El trabajador, ¿qué estaba realizando? ¿Qué actividad estaba realizando? Si esa actividad ha sido comandada por su jefe inmediato, si tenía EPP adecuado, si seguía el procedimiento. Entonces, todos esos puntos se va a realizar en la investigación. Va a haber testigos, obviamente, si lo han visto, va a haber personas que lo han visto, entonces toda esa información se va a recopilar, ¿no? Y se va a reportar. Si es un accidente es un accidente mortal, el empleador tiene 24 horas para reportar al Ministerio de Trabajo de Promoción de Empleo. Pero si el accidente ha sido un accidente grave, que ha tenido que ir a atenderse a una clínica, obviamente la clínica misma va a tener que reportar inmediatamente. Bien. Justamente aquí comentaba, ¿no? ¿Cómo reporta un accidente? El empleador está obligado a reportar dentro de las 24 horas los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Los accidentes leves e incapacitantes los reporta el centro de atención médica. Este es el formato de reporte de accidente mortal en el caso de que ocurriera, ¿no? Preparación de respuestas ante emergencias. ¿Cuál es el protocolo de comunicación ante emergencias, no? Debería tener una alerta inmediata de informar inmediatamente a las autoridades internas y externas por los canales que influyen, como pueden observar en la imagen. Las líneas de emergencias, números, en este caso números de bomberos del Perú, autoridades locales de protección civil, ¿no? Si ocurre una emergencia, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Ya sea sismos, incendios, derrames, identificamos obviamente, ¿no? Después tenemos que contar con un plan de emergencias. ¿Qué indica en el plan? Ahí va detalladamente qué es lo que tiene que actuar, cómo se tiene que actuar y dónde se tiene que actuar.
También se tiene que capacitar al personal, realizar simulacros, ¿no? Periódicos, en este caso entrenamiento, de evacuación, uso de extintores en caso de incendios, ¿no? Primeros auxilios. Y las brigadas de emergencia. Toda empresa debería contar con formación de brigadas de emergencia. En el caso de que ocurriera un sismo, o en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente una evacuación inmediata, ¿no? El primero percibir si el sismo continúa, ¿no? O de qué capacidad, si es un movimiento obviamente fuerte, se tiene que evacuar. Si es un movimiento, obviamente que podemos percibir que es bajo, pues podemos colocarnos en zonas seguras, ¿no? Y contar con los equipos de emergencia, ya sean botiquines, los brigadistas que estén capacitados, ¿no? Para actuar inmediatamente ante esa emergencia. ¿Y qué se puede hacer si es que ocurriera un incendio? Obviamente la persona que va, o sea, cualquiera de los trabajadores pueda detectar el peligro, va a tener que tocar el alarma, ¿no? Y en el cual todos deberían conocer qué es el sonido de la alarma, ¿no? Y si es que el fuego, obviamente, recién está iniciando, utilizar extintores y poder mitigar. Pero en el caso ya el fuego, ya obviamente, ya es un incendio grande, ya no podemos hacer absolutamente nada, solo queda evacuar, ¿no? Evacuar conforme que está establecido en el plan de emergencias. Dentro de ello está el plan de evacuaciones, ¿no? ¿Y qué se hace posterior a una emergencia? Ya sea incendios, sismos, ¿no? Se va a tener que revisar los daños de la infraestructura, qué daños ha ocasionado, cuántas pérdidas, ¿no? El informe de incidentes, elaborar un informe detallado, ¿no? Para el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo y cuáles son las acciones correctivas que se tienen que aplicar. Bien, damos finalizada esta capacitación. Creo que nos queda claro sobre los accidentes de trabajo, cuáles son accidentes de trabajo y cuáles no. Espero poder llegar con esto a todos ustedes y que en cualquier momento, bueno, en este caso, tiendan a sufrir algún accidente, es importante reportar. Reportar para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Para tomar las medidas correctivas. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.